Lucas 15, 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Sí, mi niña. Bueno, aquí es cierto que el Señor Jesucristo viene hablando de la importancia, por ejemplo, viene hablando de otras parábolas sobre la oveja perdida o la dracma también perdida, ¿cierto? De la alegría, ¿cierto?, que hay de encontrar a un alma perdida o algo perdido en comparación con tener todo, ¿entiendes? Y dentro de ese contexto, ¿cierto?, el Señor Jesucristo viene explicando esta misma idea y creo que lo culmina justamente con la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Cómo es más importante o es más relevante, ¿cierto?, el hecho de que una persona o un hijo pueda volver a casa más que los que siempre están, ¿entiendes? Entonces, para eso, ¿cierto? Creo que ese es el tema principal, pero lo que yo quería compartir ahora, que uno ¿cómo se llama?, lo puede ver en este caso, es el tema de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, uno con los hijos, ¿cierto? O con una persona que ama, uno tiende a querer que esa persona sea feliz, ¿cierto? Y uno tiende también cuando es padre a querer que los hijos sean felices y muchas veces uno cree que el propósito de Dios con nuestras vidas es que nosotros seamos felices. Y nosotros tenemos que entender que eh, hay una diferencia entre ser feliz y ser dichoso. Incluso, ¿cierto?, en las escrituras. Nosotros nos encontramos de que cuando, cuando las escrituras nos hablan de ser bienaventurados, por ejemplo, o ser dichosos, ¿cierto? O muchas veces, en ciertos contextos, ser bendecidos, eh, no necesariamente está hablando de estar continuamente contentos, ¿no? Desde un punto de vista más en nuestra cultura o nuestro idioma, ¿cierto? Nosotros podríamos ver una diferencia entre ser feliz y estar contento. De entender de que el sentimiento de estar contento es un sentimiento que llega y se va, un sentimiento pasajero, que puede perdurar mucho o puede perdurar poco, ¿cierto? Y también nos encontramos con el hecho de ser feliz, entendiendo ese significado como lo que quizás, más o menos, lo que explica la Biblia al ser bienaventurado o ser dichoso, que no significa estar necesariamente constantemente con el sentimiento de felicidad o el sentimiento de estar contento o el sentimiento de estar alegre, aunque sí lo incluye, sino que más bien habla de un resultado, de una condición basal, ¿cierto? Más que de un estado de ánimo, aunque sí influye, ¿cierto?, en el ánimo. O sea, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre una persona que es feliz a una persona que es infeliz, ¿cierto? Que, por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de, ¿cómo se llama?, la depresión, ¿cierto? Una persona puede estar contenta, ¿cierto?, en un momento, en un instante, porque está, o puede aparentar que está contento, incluso sentirse contento o alegre en ese momento, pero termina ese momento y vuelve a su estado basal de depresión. Incluso, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, hemos visto de que hay casos de gente que se ha suicidado y todos quedan, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, espantados, ¿cierto?, porque era, ¿cierto?, una persona que aparentemente se veía alegre y disfrutaba, ¿cierto?, algunos instantes donde, ¿cierto?, estaba aparentemente contento, pero el contento no es lo mismo que estar feliz. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?, se veía terminado ese estímulo que causaba esa, ¿cómo se llama?, alegría, la persona volvía a su estado basal, que es la amargura o la depresión, ¿cierto? Muchas veces pasa eso también con los vicios, ¿cierto? Donde uno busca una permanencia en ese estímulo que me haga sentir bien, alegre, que me haga sentir ¿cómo se llama?, satisfecho, ¿cierto? O cuando uno busca eso en el alcohol, en la lujuria, en la pornografía, en el sexo, ¿cierto? Que uno busca que eso se pueda mantener, ¿cierto? Ese estímulo para mantenerme contento, porque mi estado basal no es felicidad,
sino que el estado basal en realidad es o amargura o insatisfacción. Entonces, cuando las escrituras hablan de ser dichoso, ser bienaventurado, o podríamos entender con una persona que es feliz, que no es lo mismo que estar contento, ¿cierto? Nosotros podemos entender, ¿cierto?, que es un estado basal, que no depende del sentimiento, aunque sí promueve el sentimiento de felicidad y de gozo. Hay una tendencia a alegrarse, ¿cierto? Pero no significa que siempre va a estar contento o que siempre va a estar alegre. ¿Me entienden? Eso podríamos nosotros definirlo como felicidad, ¿cierto? O como ser dichoso o ser bienaventurado según las mismas escrituras. Entonces, partiendo desde ese punto, nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere Dios con nosotros. Jesús dice claramente, por ejemplo, en el sermón del monte, dice, bienaventurados los que sufren. Hay otras, ¿cómo se llama?, traducciones que dicen dichosos los que padecen persecución, ¿cierto? Porque entonces Él da, ¿cierto?, una promesa. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros seamos dichosos, seamos bendecidos o bienaventurados, ¿cierto? Y que seamos felices en el sentido del estado basal. Y a eso podríamos nosotros atribuirlo a lo que la Biblia también habla del gozo del Señor es mi fortaleza, ¿cierto? Porque es aparentemente contradictorio, ¿cierto? Si tengo el gozo del Señor, ¿por qué lo tengo que usar como una fortaleza? ¿Para qué? Para luchar contra la tristeza, pero se supone que tengo el gozo. ¿Me entiendes? Entonces hay que diferenciar entre el sentimiento que es momentáneo y la condición del corazón. Las escrituras hablan, por ejemplo, de que el corazón alegre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hermosea el rostro. Ahí está hablando de una condición interna, de un estado basal de felicidad, que no es que voy a estar siempre contento, ¿me entiendes? También habla también, ¿cierto? En Proverbios habla de la amargura, ¿cierto? De que ¿cómo se llama? Amargura enferma, como daña, como incluso como carcoma hasta los huesos, ¿cierto? Hay algunos salmos que hablan de eso. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que lo que Dios quiere es el estado basal, la condición, el carácter. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que quiere Dios. ¿Y por qué quería presentarles la parábola, ¿cierto?, de el hijo pródigo? Porque es un ejemplo de cómo funciona esta paternidad. Por ejemplo, nosotros vemos, ¿cierto?, de que este hijo aparentemente estaba feliz, contento, satisfecho, pleno, gozoso, alegre, cuando estaba desperdiciando, ¿cierto?, cuando estaba desperdiciando la herencia que le había entregado su padre, ¿cierto?, en rameras, en prostitutas, como dice, por ejemplo, el versículo versículo 30, dice, mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. También dice, por ejemplo, en el versículo 13, y no muchos días después, juntando todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Entonces, vemos de que Dios no busca nuestra felicidad en el sentido momentáneo, sino Dios busca que nosotros seamos bienaventurados, dichosos, felices, pero ni siquiera poniendo la vista solamente en el estado terrenal, sino en la condición eterna de dichoso. Por eso nos encontramos, por ejemplo, con el discurso del Señor Jesucristo, como ya les había dicho, dice, bienaventurados o dichosos los que sufren, o los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados cuando os persigan, os maten, os maltraten por causa de mi nombre. Entonces vemos de que cómo vamos a ser dichosos en el sufrimiento, ¿me entienden? Entonces es aparentemente contradictorio. ¿Cómo vamos a ser felices en el sufrimiento? ¿Me entienden? Porque Dios quiere nuestra felicidad en el sentido de condición eterna, ¿ya?
que trasciende solamente al paso terrenal, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente cumplir mis metas, aunque no sea solo el sentimiento, sino como yo quiero ser feliz porque quiero tener una condición que no esté en depresión solamente, sino que Dios, con la vida eterna que nos ha dado, nos ha extendido la vida, obviamente, por la eternidad, y nos ha dado un proyecto de vida que trasciende lo natural y trasciende la muerte. Por lo tanto, esa bienaventuranza o el ser bienaventurado, dichoso o feliz, trasciende a nuestro paso a la muerte o a lo que se pueda vivir acá, se pueda obtener acá en la tierra o no se puede obtener. Por eso que nosotros tenemos que poner ahí la mira, porque ahí está la mira de Dios con nosotros. Entonces, este hijo pródigo gastó todo perdidamente, como vemos, fue feliz, fue satisfecho, lo debe haber pasado muy bien, ¿cierto? Debe haber bebido todo lo que quería, haberse metido con todas las prostitutas que él quería, ¿cierto? Y como ya sabemos, hasta que se le acabó toda su herencia. Pero al punto que hoy, que independientemente que él en ese momento estaba satisfecho, estaba contento, estaba alegre, ¿cierto? Sentía gozo, sentía paz en su corazón, porque se sentía aliviado, ¿cierto? Porque sentía que podía hacer todo lo que quisiera. Eso no significaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ojo donde ponemos nosotros la mira, porque la Biblia dice claramente, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo. ¿Me entienden? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Perdón. Entonces, si nosotros ponemos la mira en eso, nos vamos a dar cuenta que nuestra felicidad, ¿dónde está nuestra felicidad? Y tenemos que encontrar ese estado basal de dichoso y de bienaventurado. Un ejemplo, hay muchos más, pero por ejemplo nos encontramos con Esteban, que encontró ese estado basal de ser dichoso o bienaventurado como condición eterna. Nosotros vemos de que cuando él está siendo, ¿cómo se llama?, apedreado, ¿cierto? Nunca dejó de sentir el dolor de las piedras que, ¿cómo se llama?, caían sobre él, ¿cierto? Que le reventaban un ojo, o la nariz, ¿cierto? O en la boca, o le rompían un hueso. Sino que él se gozó porque vio la gloria de Dios. Y él dijo, veo, ¿cierto? Entonces, vemos de que él, enfrentando la muerte, pudo verse en él que él era feliz, independientemente que estaba con un final trágico, sin pena ni gloria, ¿cierto? Porque ahora nosotros, ¿cómo se llama?, lo reconocemos como Esteban, ¿cierto? El primer mártir, un hombre lleno del Espíritu Santo, un ejemplo para seguir en muchas cosas, un diácono humilde, con fe, lleno del poder de Dios, de sabiduría, de humildad. Pero nosotros vemos de que cuando se confronta a los judíos, estaba solo. Nadie lo defendió. Nadie dijo, oye, pero si este es Esteban, un varón de renombre, un diácono, ¿cierto?, aquí que tiene buen testimonio, estaba solo. Nadie lo defendió. Nadie dijo, ¿cierto?, apedreen. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo alcanzar ese estado de ser dichoso? Y las cosas que estorban. Primero, cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas eternas, las cosas que no se ven, y nos dejamos llevar o nos dejamos dominar solo por las cosas que no se ven, o sea, solo por las cosas que se ven. Lo que tengo, lo que no tengo. El dinero, el trabajo, el conocimiento, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta, lo que me alcanza, lo que alcancé y lo que pude lograr. Incluso hasta con las cosas de Dios, ¿cierto? Cuánto conocimiento tengo de Dios, cuán bien me da en un ministerio, entre comillas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pongo la mira en eso, en el reconocimiento de la gente que me rodea, en el reconocimiento muchas veces de los hermanos, etcétera, etcétera, eso opaca que yo pueda alcanzar a ser una persona bienaventurado o dichosa o feliz en este sentido que les vengo explicando. Porque ya tengo la mira puesta en las cosas de la tierra. Por lo tanto, puede que me sienta contento, puede que me sienta alegre, puede que me sienta feliz y yo diga, es que no tengo depresión, ¿cierto? Pero eso no quita de que quizás, ¿cierto?, ese sentimiento que estoy sintiendo o ese estado que estoy logrando, que no es solamente un sentimiento, es un estado, pero es un estado terrenal, es un estado natural. Hay mucha gente, hermano, que quizás no conoce a Dios
y en cierta manera es feliz. Tiene una buena esposa, tiene buenos hijos, tiene un buen trabajo, es una persona que trata de ser honesta en todo lo que hace, pero no es salvo, no tiene propósito y no es dichoso ni bienaventurado. ¿Me entiendes? Porque su vida se va a terminar cuando muera. Y no hay ni más ni menos, no hay pena ni gloria. ¿Me entiendes? Porque la única forma de ser parte del reino de Dios es a través de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo cuando se predica el Evangelio haciendo énfasis en que lo único que te puede hacer feliz es Dios. Por lo menos cuando no se explica, ¿cierto?, qué significa para Dios hacerte feliz. Porque esa persona dice, bueno, yo deseo ser feliz. Pero no hay nadie que te ame más en el mundo que Dios. Yo también me amo, ¿cómo se llama?, a mí mismo, ¿cierto? Y te dicen, Dios es el que te puede sacar de todas tus penas, de todos tus problemas, es el único que los puede solucionar. Yo no quiero tener problemas, yo tampoco quiero tener pena. Entonces, ¿dónde firmo? Entonces, venga para acá, diga una frase, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Listo. Y después nos llevamos una tremenda desilusión porque nos encontramos de que Dios no nos da lo que la iglesia nos prometió que nos iba a dar. ¿Me entienden? Porque muchas veces ni nosotros lo entendemos. O creemos que lo entendemos aquí, pero no lo hemos experimentado. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices, dichosos, bienaventurados, como un estado continuo, un estado basal de nosotros, pero no terrenal. Por eso que yo no puedo alimentar ese estado de felicidad solamente con palabras de ánimo o con positivismo. No es que usted tiene que decir que no está enfermo, pero si estoy enfermo, por ejemplo. Usted tiene que decir que no es pobre, pero soy pobre, me falta dinero. Tengo, a mis hijos que no tienen para comer. Es que tiene que usted ser positivo, tiene que decir, es que yo tengo, es que no tengo. ¿Me entiende? Entonces, yo no puedo escapar de la realidad tratando de llevar una felicidad terrenal o temporal. Por eso que no la puedo alimentar con positivismo o decir, si usted está triste, gócese. ¿Cómo me voy a gozar si estoy triste? ¿Me entienden? Si me perdí un hijo, si tengo un problema, ¿cómo voy a ir donde Dios? ¿Cierto? Estoy contento, cuando por dentro estoy triste. ¿Me entienden? Dios prefiere la sinceridad, que mi corazón se abra delante de Él, a que yo trate de mostrarle que con Él que sin Él soy feliz. ¿Me entienden? Es diferente a estarme quejando delante de Dios constantemente y no ver las cosas buenas que Dios mismo me da. Eso sí es un pecado y es un problema. Cuando yo no soy agradecido, ¿cierto? Y me vivo quejando, ¿cierto? Es que la casa que me diste, es que el trabajo que me diste, es que la vida que me tocó vivir, y resulta que no tengo la capacidad de ver las cosas que sí son una bendición para mi vida. Tengo techo, tengo hogar, tengo hijos, están sanos, no sé, un montón de cosas. ¿Me entienden? Pero no es solamente eso, por eso que no puedo alimentar la felicidad con cosas naturales o temporales que dependen de lo natural. Necesito alimentarlas con cosas que dependen de lo celestial, de lo eterno. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un periodo de escasez, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres el que me abre puertas. Pero ¿qué pasa en el momento en que la puerta no se abre? ¿Qué pasa en el momento que sigo con la escasez, ¿cierto? Y no llega la provisión que necesito. ¿Voy a perder la fe? Por eso que no es una declaración positiva lo que mueve el reino de Dios. No es que diga que tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor. Y que mientras más lo repita, Dios más obligado se ve a intervenir. ¿Me entienden? Entonces, no es eso. Yo puedo declarar una promesa para afirmar mi convencimiento, para declarar que Dios es mi proveedor y en esta situación que estoy pasando de escasez, reconozco el señorío, la soberanía de Jesucristo sobre mi vida y que Él es mi proveedor. Que Dios me va a dar la provisión que necesito, no porque se vea obligado, sino porque soy su hijo y en el momento que no llegue, ¿cierto? Es porque yo necesito cambiar algo, o Dios me va a abrir una puerta, me va a dar una idea, o yo tengo que hacer alguna cosa, o Dios está tratando mi corazón para darme una bendición. ¿Me entiendes? Pero yo tengo que confrontar la situación. Tengo escasez, ¿qué hago? Tengo que buscar otro trabajo, tengo que hacer esto otro, o hay situaciones simplemente donde uno queda, Señor, ya no hay nada que yo pueda hacer, ¿me entrego.
Y quizás hay un periodo donde tenga que vivir esa escasez. Porque Dios no busca la felicidad terrenal o temporal en nosotros. Tampoco busca el sentimiento de que estemos contentos, ¿ya? Sino que Dios busca un estado de ser dichoso, bienaventurado, obviamente que nos lleva a estar contentos, que nos lleva a estar felices. ¿Me entienden? Por ejemplo, Jesús, ¿cierto? Jesús, este ejemplo yo siempre, ¿cómo se llama? Lo uso, ¿cierto? Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte cuando está en el huerto. Pero el gozo del Señor era su fortaleza. Pero no es que ese gozo necesariamente provoque el sentimiento de estar contento o alegre, porque nosotros vemos de que él estaba sudando gotas de sangre, ¿cierto? Estaba en un estrés tan grande, ¿cierto? Y después sufrió la cruz, sufrió el castigo, sufrió los golpes, sufrió los clavos, sufrió, ¿cierto?, el desagramiento, ¿cómo se llama?, azotes, etcétera, etcétera. Lo sufrió, lo vivió y le causó dolor. Fue una tortura. En Isaías dice de que fue desfigurado de los hombres. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se mantuvo el gozo de Dios en él? Porque era un estado eterno. Por ejemplo, en Hebreos 12, 2, ¿cierto?, nos encontramos puestos los ojos en Jesús, el consumador, el autor y consumador de la fe, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, ¿cierto?, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros vemos de que, ¿dónde se mantuvo ese gozo? En algo que fue propuesto, y no solamente que usted tome una promesa, una profecía que le dieron, o una promesa aquí, y la empieza a repetir hasta morir. A Jesús le fue propuesto gozo, o sea, tu caminar, el propósito que Dios tiene contigo, viene con una recompensa, viene con un gozo, con una condición eterna que se va a mantener en la eternidad. Lo mismo dice Pablo, por ejemplo. Este tiempo o este leve momento de tribulación o de aflicción no se ha de comparar con la gloria venidera. O en estas cosas hago más que vencer por aquel que me amó. Entonces, tenemos que poner la mira en las cosas eternas. Por eso que Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados cuando os persigan y os maltraten por causa de mí. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. ¿Entienden? Entonces, por eso que, porque la vista está puesta en el galardón, en lo que va a venir después, en la herencia. ¿Y saben cuál es la herencia? La herencia es la resurrección, lo que viene con la resurrección. Nosotros tenemos parte en la herencia, sí, pero la herencia se va a culminar cuando nosotros resucitemos o seamos transformados, si es que estamos vivos, cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces la heredad se afirma en lo que padezcamos acá en la tierra. No tenemos que buscar el padecimiento, como dice en la carta de Pedro, si padecemos por Jesús, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Entienden? No es algo que yo busque, ser alguien sufriente, ¿cierto? Y constantemente estar padeciendo. Hay que ser digno, ser encontrado digno de parte de Dios de realmente padecer por causa del nombre. Entonces, el primer punto, o lo primero que tenemos que hacer es poner la mira en las cosas de arriba. Nuestra felicidad está en las cosas de arriba. Cuando nosotros pongamos la mirada en el galardón, en lo que viene después, en la recompensa de la fidelidad, en la recompensa de lo que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y perdón que diga esto, pero yo sé que ustedes, ¿cómo se llama? Viven lejos, así que, pero hoy día era el culto, ¿cómo se llama? Presencial, ¿cierto? Como todos los meses se viene haciendo hace quizás 1 año, 2 años, pero todos los fines de mes se hace el culto presencial. Entonces, es cosa de apartar ese tiempo, hermano. Así como muchas veces ustedes tienen compromisos, que viene un familiar, ¿cierto? Que va a venir alguien, que hay que hacer algo. Así también, uno también tiene compromisos, ¿me entienden? Pero yo priorizo el servicio a Dios y el dar culto a Dios porque para mí es algo importante. Entonces cuando viene alguien le digo, mira, ¿sabes qué? Ese día no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. O si alguien viene, ya, bienvenido, pero tú sabes que tengo culto hasta ahora.
¿Entiendes? Y que no es algo superficial, que le da importancia al culto, tiene que ver con la fidelidad, ¿cierto? Si usted no le da importancia a esto, a servir a Dios, y para usted, si lo hacemos, si no lo hacemos, total, no se conecta nadie, tal. Usted no ha entendido qué es el reino de Dios. Y usted no sirve para ministrar el reino de Dios. Si no hemos entendido la importancia que tiene el hacernos responsables de lo que Dios nos da. Y por eso Dios no nos permite ministrar, no nos permite tener autoridad sobre otras personas, una autoridad real, porque ve de que nosotros no hacemos valer lo que Dios nos ha dado para hacer. ¿Me entienden? Entonces, en eso muchas veces se ve el tema de la fidelidad. Si realmente tenemos las cosas si nosotros tenemos los ojos puestos en las cosas de arriba. Obviamente hay casos y casos, ¿cierto? Puede haber un accidente o puede ser alguien que salió y no alcanzó a llegar y no pudo llegar y no hubo nada que hacer. Eso ya es otra cosa. Son cosas que salen de nuestras manos. ¿Me entienden? Pero cuando yo no dispongo de un tiempo, ¿cierto? Y nos acomodamos tanto, hermanos, porque como ustedes saben es tan fácil conectarse por Zoom, hermanos. Miren, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ustedes están con las cámaras ahora, ¿cómo se llama? Apagadas. Ustedes podrían estar durmiendo, podrían estar en el baño, podrían estar, ¿cómo se llama? Cocinando, podrían estar con los audífonos puestos, no sé lo que están haciendo, ¿me entienden? Y no es una crítica. ¿Ya? Si usted tiene que estar con sus hijos, tiene que estar haciendo cosas mientras tiene los audífonos o mientras tiene el celular ahí, amén, qué bueno que pueda estar, ¿cómo se llama? Participando, ¿cierto? Pero es el tema de la comodidad, ¿me entienden? Entonces podemos estar con las cámaras apagadas mientras aquí se está, ¿cómo se llama?, alabando a Dios, y quién sabe si es que usted está cantando o no, porque quizás no está cantando, quizás tiene ahí la cuestión de fondo, no sé, ¿me entiendes? Entonces depende de la intención que tenga cada uno, ¿me entiendes? O también, ¿cómo se llama?, en la prédica. ¿Cómo se llama? Realmente estoy con la Biblia sentado viendo que lo que se está diciendo es bíblico, ¿no? Estoy, ¿cómo se llama?, aprendiendo. Digo, si usted tiene que hacer cosas en su casa, tiene que hacer cosas con la familia que son impostergables, está bien, para eso es Zoom. Pero si ahora se va a poner a hacer cosas que las pudo haber hecho antes para apartar este tiempo y no lo hizo, eso ya es otra cosa, ¿me entienden? Que no le doy la importancia que tiene el reino de Dios. Y no es solamente que yo le esté dando importancia a un culto solamente por reunirme, ¿me entienden? Porque el hermano quiere que nos reunamos. Es que muchas veces no entendemos la importancia que tiene el reino de Dios, la fidelidad. ¿Me entienden? Entonces, si no cambiamos esa mentalidad, difícilmente vamos a ser dichosos o bienaventurados. Y como les vuelvo a decir, bienaventurado y dichoso no significa, ¿cierto?, que usted va a estar siempre contento, porque va a enfrentar situaciones de agonía como lo hizo Jesús. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y muchos predicadores del Evangelio de la felicidad crucificarían a Jesús por haber dicho: mi alma está angustiada hasta la muerte. No, ¿cómo se te ocurre decir eso? Tienes que decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Tienes falta de fe, ¿cierto? Pero Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Hay situaciones que son angustiantes. El tema está si eso me lleva a la amargura o yo tengo un estado basal de ser un bienaventurado. Y para ser un bienaventurado, usted tiene que poner su mira, su visión en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que el gozo, la plenitud, su meta sea alcanzar la meta que Dios le quiere dar en la resurrección. Ahí tiene que poner su mirada. Cuando habla de poner la mira, está hablando de hacia dónde voy, qué es lo que es más importante para mí, qué es lo que quiero alcanzar. ¿O usted quiere simplemente tener una casa más grande? Simplemente que esté bien mi matrimonio. Simplemente tener un auto mejor. Simplemente quiero tener un tremendo trabajo o querer tener alguna herencia o algo que me llegue y no trabajar más. Si usted tiene la mira en eso, no va a ser feliz. No va a ser dichoso y no va a ser bienaventurado. Y puede que pase periodos donde esté contento, donde esté alegre,
pero su estado basal delante de Dios, porque ahora somos hombres y mujeres espirituales desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, nuestro espíritu va a estar agonizando. ¿Me entienden? Y por eso que no crecemos. Entonces, tengo que poner las cosas, tengo que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es el primer punto que tengo que tratar para poder realmente ser dichoso o ser feliz. Entonces, dentro de este contexto, nosotros tenemos que entender de que no necesariamente vamos a estar siempre contentos cuando somos dichosos o bienaventurados. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es encontrar ese estado de ser bienaventurado o ser dichoso o ser feliz. Por eso que les presentaba este tema de, ¿cierto?, el hijo pródigo, ¿cierto? Porque el hijo pródigo estaba feliz, satisfecho, porque tenía su mira que en las cosas de la tierra, en su satisfacción personal. Yo quiero disfrutar, disfrutar del sexo, quiero comer todo lo que yo quiera, quiero estar sin trabajar, gastar, ¿cierto? Y tener muchos amigos porque me siguen porque soy una persona, hasta que obviamente sabemos que se le acabó la herencia. Y menos mal que se le acabó, porque si muchos, hermanos, si muchos de nosotros tuviésemos un banco donde salieran montones de dinero, jamás quizás nos convertiríamos a Dios. Porque tendríamos para disfrutar, si me siento triste viajo, tomo un avión, voy para un lado, voy para otro, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio o el falso evangelio de la felicidad, una persona, por ejemplo, el grupo que tocaba con, ¿cómo se llama? El Luis Miguel, ¿cierto? Era cristiano. No sé si siempre fue cristiano o en el camino se convirtió. Pero llega un momento en el que uno de ellos le quiere predicar. Le dice, solamente en Dios le dice, tú puedes ser feliz. Entonces, ¿cómo se llama? El Luis Miguel le dice, pero yo soy feliz. Le dice. ¿Para qué quiero a Dios si puedo hacer todo lo que quiero? Si tengo ganas de ir a Francia porque quiero comer allá, tomo un avión y me voy. Tomo mi avión y me voy. Incluso si quiero que alguien muera, puedo hasta contratar a un sicario y me lo mata. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Y esa persona no supo qué decir. ¿Ven? Porque predicamos un evangelio que tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades. Y Dios las satisface, ¿cierto? En cierta manera, pero las satisface con la mira a que nos convirtamos en personas dichosas y bienaventuradas. Entonces, ¿cuál es su estado basal? Su estado basal es la depresión, la amargura, la insatisfacción de la vida. ¿Dónde está puesta su mira? Porque Pablo dice, nosotros sufrimos persecución, padecemos, pasamos hambre, trabajos, persecuciones. Y si nosotros miramos, quizás en un estudio más exhaustivo, desde la conversión de Pablo hasta su muerte, el porcentaje de tiempo que él estuvo padeciendo alguna cosa, ya sea hambre, persecución, quizás el 90% de su vida fue padecimiento. Pero él dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Se alegraba, ¿en qué? En que las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. ¿Me entiendes? Entonces no es el tema de que Dios quiere una felicidad natural o una felicidad temporal. Ahora, ser dichoso, bienaventurado nos va a hacer que seamos felices. Sí, pero no en un positivismo natural, sino en que yo tengo una esperanza bienaventurada. Acuérdense que la Biblia habla de una esperanza bienaventurada, aunque se refiere a la resurrección. Pero nuestra esperanza bienaventurada justamente está basada en lo que viene con la resurrección. Por eso Pablo habla tanto de las coronas, o sea, del galardón, del tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Porque incluso cuando él está a punto de morir, dice, yo sé que el Espíritu Santo me ha guardado, ¿cierto?, mi depósito, y que recibiré la corona de justicia. Porque en eso se gozaba, en eso encontraba paz, en eso encontraba satisfacción, porque su vida estaba puesta en que no importa lo que esté pasando aquí, yo voy a alcanzar lo que está allá. Por ejemplo, nosotros vemos aquí Franco, ¿cierto? Franco terminó, una carrera. Y como todos los que hemos tenido que, estudiar, ¿cierto? Vemos de que uno pasa muchas cosas.
trasnoches, de repente que falta dinero, ¿cierto? De repente uno pasa un poquito de hambre, ¿ya? De repente estar, o sea, lejos de la familia, ¿cierto? En circunstancias importantes, no sé, pues, el estudiar, el trabajar, y uno diría, ¿qué daría yo por poder estudiar sin trabajar? O, ¿cómo se llama? Estudiar, no sé. Entonces, hay cierta aflicción que uno la deja de lado porque dice, esto es momentáneo. Porque viene un galardón, viene un título, viene algo que va a ser un beneficio para mí. ¿Entiendes? Y si nosotros logramos tener esa mentalidad con cosas naturales, ahí, ¿cierto? ¿Por qué no la tenemos con las cosas del reino de Dios? Y uno de los ejemplos es esto, ¿cierto? Que en el culto presencial, que hacemos todos los meses, solamente hay 2 personas conectadas y por Zoom. Obviamente ustedes están lejos. Vemos eso, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos, hermanos, que cuando nosotros le damos la importancia o entendemos, y es más, no es que usted le dé la importancia, que usted entienda la importancia que tiene el reino de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro enterrado en un terreno. Y del gozo de ello lo enterró, ¿cierto? Vendió todo lo que tenía y compró el terreno. ¿Cierto? Es una parábola, no vamos a decir qué es el tesoro, qué es el terreno, ¿cierto? También dice, por ejemplo, un mercader que encuentra dentro de las cosas que va viendo para comprar una perla de gran precio. Por ejemplo. Una perla de gran precio, vende todo lo que tiene y la compra. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las personas que compran antigüedades. ¿Cierto? ¿Cierto? Y que pasan, ¿cierto? Por las casas y de repente van donde, ¿cómo se llama? Una señora y dice, no, yo tengo esa silla ahí que era de mi bisabuelo y ahora la tengo ahí, es como del año 15. Y el vendedor de, ¿cómo se llama? Antigüedades, como tiene enojo, la ve y dice, oye, esta silla debe costar, no sé, como 2 millones de pesos. Falta, ¿cómo se llama? Restaurarla un poquito, voy a invertir 200, 300 mil pesos y la puedo vender hasta en 1,5 millones. Entonces dice, esa silla, hoy, pero se ve súper vieja. Sí, pero no tiene malo hasta. ¿Cómo se llama? Le doy 20 mil pesos. Ay, mijito, ya lléveselo. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa si, ¿cómo se llama? Esa señora le dice, no, yo sé que esta vale y yo se la vendo en 1 millón. Por ejemplo, y él dice, ¿sabe qué? Es muy cara porque no tengo esa plata. Habla con quien sea, oye, préstame esto, préstame esta cuestión. Se consigue la plata, le paga, la lleva porque sabe que le va a sacar el doble, porque es un objeto de alto valor. Muchas veces nosotros no sabemos cuánto vale el reino de Dios. ¿Me entienden? Y se ve reflejado en estas cosas. ¿Amén, hermano? Miren, yo con respecto ¿cómo se llama? A los estudios bíblicos, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Hacíamos los viernes. Yo, en cierta manera, ¿cierto? Tuve que priorizar a la familia por sobre el estudio. Pero también había un tema. Había una falta de interés en los temas que se estaban tratando en los estudios. ¿Entiendes? Sí había un compromiso de participar, de conectarse, pero porque vamos a ver qué estudio hay, ¿cierto? Y que es lindo porque me edifica, pero no hay una relevancia, no había una relevancia del tema que estamos tratando, es importante para mi vida, el tema en sí que se está hilando. Por eso que no es simplemente la responsabilidad de conectarme o no, porque si no yo me voy a conectar por cumplir, ¿me entiendes? Sino el tema que se está tratando. Entonces yo dije, ya, le vamos a poner pausa a los estudios por un tiempo, hasta poder incentivar eso y que se vea realmente, ¿cierto?, un interés, ¿cierto?, por que estos temas realmente a mí me hagan crecer. ¿Me entiendes? Entonces, también ahora el tema de la oración, el tema ¿cómo se llama?, de la lectura bíblica, ¿cierto? Miren, hermanos, ¿cómo se llama? Muchas veces yo alcanzo a conectarme cuando estoy yendo, ¿cómo se llama?, al trabajo y pongo simplemente el audio, ¿cierto? Y yo digo, es simplemente eso.
¿Me entiendes? Entonces, cuando yo quiero cumplir por cumplir, no veo de que realmente es algo importante. El reino de Dios tiene una importancia. Entonces hago las cosas por cumplir, ¿me entienden? Pero cuando yo le doy importancia al reino de Dios, como estas parábolas de la perla de gran precio, del tesoro escondido, nosotros tenemos que decirle a Dios que nos abra los ojos para entender qué tan relevante es el reino de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. No estoy hablando solamente de las cosas que Dios va a hacer, como las promesas, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Para que nosotros veamos lo importante que es el reino de Dios. No quiero que usted piense que yo le estoy dando importancia a que simplemente se conecte o que venga para acá. Porque usted puede venir, pero su corazón puede estar, ¿cierto?, en otro lado. Pero sí la fidelidad al reino de Dios se ve en ciertas cosas como estas. Les digo, para los que después quizás vean, ¿cierto?, cómo se llama el video, si es que ven el video, ¿cierto? Hay situaciones que obviamente son fortuitas. Y eso nos pasa a todos. Y nos va a pasar. Una enfermedad o que hay algo que no se pudo hacer, intenté hacerlo y no se pudo, ¿cierto? Eso es obvio. Sí, no es el hecho de venir simplemente. Es el hecho de la importancia que le doy a las cosas al reino. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que crecer. Porque si no cambiamos esa mentalidad, hermanos, no vamos a poder ser felices, ni dichosos, ni bienaventurados. Usted puede estar pasando un tiempo de aflicción, de pena, de tristeza, donde no se sienta contento, no se sienta contenta, ¿cierto? Pero su estado basal es un estado que tiene esperanza porque vive enfocado o enfocada en lo que va a venir después, en lo que va a venir en la resurrección. Entonces usted dice, ya no me tengo que enfocar en esto, sino en cómo mi condición va siendo fiel a Dios independientemente de lo que voy viviendo. Si esta situación que estoy padeciendo es por mi culpa o yo tengo algún grado de responsabilidad, qué cosas tengo que cambiar, cómo puedo restaurar, cómo puedo crecer. No para arreglar simplemente la situación, sino para comportarme como el hijo o la hija de Dios que Dios quiere que yo sea. Y ahí es donde Dios y el Espíritu Santo me ayuda porque Dios sabe que no tenemos esa capacidad. Entonces yo busco a Dios en oración, lo busco, no sé, en consejo, etcétera, etcétera, y empiezo a crecer, a desarrollarme. Porque mi meta es agradar a Dios. Está puesto en las cosas eternas, en las cosas que vienen después de la resurrección. Entonces el padre del hijo pródigo sabía que el hijo la iba a gozar y la iba a disfrutar. Pero cuando se le terminara la herencia, ¿cierto?, iba a sufrir y iba a volver. Por eso que todos los días esperaba que llegara su hijo hasta que un día lo vio llegar, ¿cierto? Y corrió y lo abrazó y ustedes ya saben toda la historia. Entonces la felicidad, desde el concepto divino, que produce una felicidad natural, el ser dichoso, el tener el gozo del Señor. Porque, por ejemplo, hay versículos bíblicos que muchas veces, ¿cierto?, se malentiende. Cuando dice, ser agradecidos, ¿cierto?, y dice, gozaos siempre, o estar siempre gozosos, ¿cierto? Y eso no significa que usted esté siempre contento. Porque el mismo Pablo que escribe ese pasaje dice, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Entonces no es una anomalía en la iglesia que haya gente que llore, ¿me entienden? En el sentido no de llanto en sí, sino de sufrimiento. ¿Me entienden? Cuando habla de estar siempre gozosos, habla de este estado basal de gozo. No estado basal de amargura ni de desesperanza, sino un estado basal de gozo y de esperanza, que pone la mira en las cosas de arriba. Estoy en un momento de aflicción, en un momento difícil, ¿cierto? Pero tengo un estado basal de gozo en el sentido que tengo la esperanza puesta en el galardón. ¿Me entienden? En lo que viene después, en la promesa que ya me hizo Dios en Cristo Jesús, en el regalo por gracia que me dio de la resurrección y de la herencia eterna. Entonces ahí empiezo a ocupar esas herramientas,
a perdonar, a restaurar, a pedir perdón, a ser un mejor padre, ser una mejor madre, ser un mejor esposo, ¿me entienden? Porque tengo ese estado basal. Y ahí puedo entender que muchas veces ciertas situaciones que nos toca vivir difíciles son necesarias de parte de Dios para poder ser dichosos y bienaventurados. Porque muchas veces nosotros no hemos tomado la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Y Dios tiene que tomar esa responsabilidad por nosotros. Porque no nos hacemos responsables, porque no tenemos la vista en las cosas de arriba, no nos preocupamos por transformarnos y llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea en el sentido eterno, en el sentido más interno de nosotros, y solamente tenemos nuestra vista puesta en las cosas naturales temporales. Entonces Dios tiene que pasarnos por ciertas situaciones y con nuestra inconsciencia muchas veces, que no sabemos lo que está pasando, porque nosotros no tomamos las riendas de nuestra vida eterna. Si nosotros tomáramos las riendas de nuestra vida eterna y diríamos, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y tendríamos claro qué cosas estoy crucificando, qué cosas tengo que crucificar, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que fortalecer, qué cosas están bien en mí que tengo que potenciar de parte de Dios. Pero muchas veces no tenemos ni idea cuál es la cruz que tenemos que llevar, cuáles son las cosas que usted tiene que crucificar en su vida para llegar a ser el discípulo que Dios quiere que sea. No sabemos. Entonces vivimos situaciones difíciles a ciegas, inconscientes. Y al terminar el camino recién nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta, que Dios estaba cambiando algo en nosotros. Pero yo tengo que ser consciente. Dios quiere cambiar esto en mí. Esta es el área que tengo que crucificar. Entonces, esta situación me está tratando. Yo tengo que, en esta situación, esforzarme más, porque esta es el área que tengo que tratar, que tengo que negar, que tengo que crucificar, que tengo que aprender a mantener al margen, que tengo que superar. ¿Me entienden? Este pecado, esta tendencia. ¿Me entienden? Porque Dios no consiente el pecado. Entonces, tenemos que, el primer paso para ser feliz, para ser bienaventurado, para ser dichoso, para tener el gozo de Dios, es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero de verdad. ¿Me entienden? Y una de las, y perdón que sea tan catete, pero uno de los reflejos es este, por ejemplo. Hacemos todos los meses culto presencial y no hay nadie. Ni siquiera nadie que haya dado una excusa. Y no por mí, no por Marcela que digan, es que ellos apartaron el tiempo. No tenemos nada que ver nosotros con esto. ¿Entienden? Es la fidelidad hacia Dios. Qué tan importante para mí son las cosas de Dios. ¿Entienden? Entonces, tenemos que nosotros saber, ¿cierto?, de que necesitamos entender la importancia que tiene el reino y cambiar nuestra mirada hacia dónde estamos apuntando en nuestra vida. Y cuando apuntemos a lo eterno, lo que Dios ya le dio en la resurrección, usted va a empezar a tener esperanza, gozo, que viene una recompensa, viene un consuelo a los que lloran, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Yo te pido que nos ministres, que nos abran nuestros oídos, nuestros ojos, para poder nosotros cambiar nuestra visión. Realmente podamos poner los ojos en las cosas eternas y no en las de la tierra. Podemos realmente gozarnos en que viene una bienaventuranza que se va a manifestar en la resurrección. Y para eso tenemos que apuntar hacia allá, dirigirnos hacia allá, Señor, y nosotros dirigir nuestras vidas hacia ese propósito del hombre y la mujer que tú quieres que nos convirtamos. Bendigo a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, Señor. Te ruego que bendigas esta congregación, Señor, formando discípulos, y que realmente el nombre, Señor, de esta congregación pueda ser una realidad de nosotros, que podamos convertirnos en verdaderos discípulos, Señor, del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.